Tiempo para meditar. Seguir al Señor Jesús exige buscar y poner la mira en las cosas de arriba. Escrito está en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, lo siguiente. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Analicemos este pasaje de la Escritura mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, como escrito está en Colosenses capítulo 1, versículo 1. ¿A quiénes escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas, como escrito está también en Colosenses capítulo 1, versículo 2. ¿Qué escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, primero buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y segundo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, que es el pasaje que estamos analizando. ¿Cómo escribe? Como un doble mandato para corregir nuestro rumbo. Busca y pon la mira en esto y no en esto otro. El doble mandato es buscar y poner la mira. La corrección de nuestro rumbo es que debemos buscar y poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Esto lo encontramos en nuestra cita central, justamente Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Cuándo escribe? El apóstol Pablo escribe esta carta y por ende el pasaje que estamos analizando de la misma cuando estaba preso en Roma. La evidencia de esto era, uno, el hecho de que Tíquico, uno de los hermanos que lo acompañaron en ese momento, sería el que llevaría la carta a los hermanos de Colosas y les informaría incluso acerca de Pablo, y que sería acompañado por Onésimo, a quien Pablo declara en su carta a Filemón que lo había engendrado en sus prisiones. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 21, Colosenses capítulo 4, versículo 7, y en la carta a Filemón en el versículo 10. Otra evidencia de que esta carta había sido escrita por el apóstol Pablo cuando éste estaba preso en Roma era que cuando manda saludos a los hermanos de Colosas conocidos, el apóstol Pablo menciona a Aristarco como su compañero de prisiones en ese momento. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Colosas, pues allí estaban los santos y fieles en Cristo Jesús, como ya lo hemos visto en Colosenses capítulo 1, versículo 2. Pero cuidado, hay que tener presente que en Colosas habían hermanos conocidos por el apóstol Pablo, pero que estaban en una ciudad desconocida para Pablo, porque él no había ido para allá. Además de eso, había entre ellos personas que pretendían engañarlos con palabras persuasivas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, por medio de preceptos en conformidad justamente a mandamientos y doctrinas de hombres. Y toda esta descripción es una descripción exacta de los judaizantes. Y justamente a los santos y fieles en Cristo Jesús,
les manda buscar las cosas de arriba y poner la mira en ellas y no en estos engaños, en estas palabras persuasivas, en estas tradiciones y mandamientos y doctrinas de hombres profesados por los judaizantes. Evidencia de que Pablo no había ido a ministrar la palabra por primera vez a Colosas, la encontramos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 7, donde Pablo hace mención que a ellos, a los hermanos de Colosas, había llegado el Evangelio, pero por medio del hermano Epafras. Con respecto a este engaño que pretendían hacer estas personas mediante palabras persuasivas, huecas sutilezas, tradiciones de hombres y demás, lo encontramos en el capítulo 2, versículos 1 y siguientes. Pero es muy adecuado buscar lo que dijo el Señor Jesús justamente acerca de este tipo de personas en Mateo capítulo 15, versículo 9, y lo que también está escrito en Tito capítulo 1, versículo 4. Recuerda, esta carta se da también en el periodo de la iglesia, por lo cual es también directamente para nosotros. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, nuevamente en los versículos 1 y 2. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? Por medio de este pasaje y revisando toda la carta, podemos encontrar dos clases de motivaciones nuevamente. Las motivaciones generales, es decir, lo que lo motivó a escribir esta carta en general, y motivaciones particulares, lo que lo motivó a escribir esta porción, esta parte de la carta. En cuanto a las motivaciones generales, lo que lo motivó a escribir la carta en general, hallamos las siguientes. Les escribe la carta porque, primero que nada, él oraba por ellos, desde el día que oyó de su fe en Cristo Jesús y de su amor para con todos los santos. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 3 y versículo 9. Otra razón por la que se vio movido a escribirles es porque quería que ellos sepan la gran lucha espiritual que él tenía por todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, incluyéndolos a ellos y que obviamente incluía sus prisiones. Él hablaba de ellos acerca de los que nunca habían visto su rostro, que nunca habían visto al apóstol Pablo. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Una tercera razón por la cual escribe la carta a los hermanos de Colosas es porque supo de la presencia en medio de ellos de este tipo de judaizantes. Es decir, se produjo una situación que había que atender. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 4, versículo 8 y los versículos del 20 al 23. En cuanto a las motivaciones particulares, es decir, qué lo motivó a escribir esta parte de la carta que estamos analizando, encontramos la siguiente, y es que se había producido un ataque a la doctrina de la santificación plena que trae la resurrección de Cristo. Es decir, se produjo un error que había que corregir y que podría estar desviando la atención de los hermanos. Esto lo encontramos específicamente para revisar en Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 13 y nuevamente versículos 20 al 23 y en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Para qué escribe? ¿Qué era lo que quería lograr? El apóstol Pablo escribe esta carta y en particular esta porción de la misma para que los santos y fieles en Cristo Jesús, primero, logren corregir el error, logrando que los hermanos tengan presente siempre la santificación plena que da la resurrección de Cristo, porque sólo así podrían poner la mirada en las cosas de arriba y no en mandamientos de hombres que nada pueden contra los apetitos de la carne, teniendo presente que nuestra verdadera vida se manifestará en la manifestación de Cristo en su venida. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, y convendría también retroceder y revisar el capítulo 2, versículo 23.
también conviene tener presente lo que escrito está en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿para qué escribe? ¿Qué quería lograr? Otra cosa que quería lograr era que los santos y fieles en Cristo Jesús, teniendo presente la resurrección y por ende la santificación plena que ésta da, puedan los hermanos de Colosas, primero, hacer morir lo terrenal en ellos, dejando de hacer tales cosas. Segundo, que se vistan como escogidos de Dios, porque ya hemos sido revestidos de Cristo. Tercero, para que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos, en su vida como iglesia. Cuarto, para que todo lo que hagan, los hermanos, lo hagan en el nombre del Señor Jesús. Quinto, para que perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sexto, para que anden sabiamente con los de afuera, los incrédulos, redimiendo, esto es, comprobando, ganando y aprovechando el tiempo. Y séptimo, para que su palabra sea siempre con gracia y de esta manera sepan cómo responder a todos. Estos 7 beneficios, estas 7 metas podrían ser logradas por los hermanos, por los santos y fieles en Cristo Jesús, si tenían siempre presente la resurrección y la santificación plena que ésta puede dar. Y de esta manera es posible poner la mirada arriba, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, siempre. Oremos. Gracias, Padre Santo, por todos los beneficios que nos has dado también a nosotros por medio de la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor Jesús, gracias por todo, Señor Jesús. Todos los días de mi vida pondré mi mirada solo en ti y viviré como tú lo has mandado, esperándote. Gracias, Padre mío, por la guía de tu Espíritu por medio de tu palabra. Viviré obedeciéndote siempre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.